Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar bastante puntual, sobre todo porque hay gente que se tiene que ir a las 5 y bueno, convenía también que nos retrasemos. Toda la parte tecnológica parece que ha funcionado y espero que nos estéis oyendo bien los que no estáis aquí en la sala, ¿eh? Y bueno, pues simplemente estamos en una primera edición, una primera sesión de la edición número 23 de este ciclo de conferencias. Ya son 23 años que llevamos adelante el ciclo, lo que es mucho, hace ya bastante tiempo. Cada vez hemos empezado a colaborar ya desde hace por lo menos 10 o 12 años aquí con la gente de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, sobre todo para los que no conocéis. Somos un grupo que lo lidera es el grupo PAIDI 680 de la Universidad Pablo de Olavide, pero también hay una serie de personas que no forman parte de esta universidad, que han estado durante un periodo y que conforman este proyecto. Tenéis información en internet si queréis, y también de muchas de estas sesiones, sobre todo las últimas 5 ediciones, también podéis, si tenéis interés, podéis consultarlas, las grabaciones que tenemos en internet, y por supuesto será un placer tener cualquier duda. Hoy tenemos una primera sesión mexicana, podemos decir, de Nueva España, en parte, con dos compañeros. El mecánica aquí normalmente es un investigador más senior que ha terminado ya su tesis doctoral, que ya está en un proceso ya de consolidación o consolidado. En este caso sería nuestra compañera Atsin Baena, y otro investigador que está en formación, que está ya en un proceso avanzado de su tesis doctoral, pero que todavía no la ha defendido. En este caso será Alberto Hernández López. La mecánica del seminario: primero tenemos una intervención de Atsin durante un periodo de como unos 40 minutos más o menos, al que sigue un debate de media hora o lo que consideremos oportuno. Hacemos una pequeña pausa y le damos la palabra a Alberto, ¿no? con la misma mecánica, ¿no? Atsin Baena, de la que cuento aquí bien saldito del horno, fresquito, su reciente libro, ¿no? Martín Atsin Baena Pérez, que ella es en la actualidad, bueno, es doctora por la Universidad Autónoma de México y es investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, también de la UNAM, y también da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella es especialista, como bien ahora voy a hacer circular el libro, ¿no? sobre espacios de frontera, especialmente ciudades en la frontera, en este caso la ciudad real de Chiapas, entre Guatemala y Nueva España y México, y por lo tanto es justamente una especialista en esta configuración de la vecindad, sobre todo en el peso de lo local en la configuración de esta estructura imperial, y también con toda una serie de cuestiones relacionadas con, no sé, circulación, también límites a esta propia circulación o a esta misma movilidad. Me gusta recordarnos siempre a Bernard Benson, que no son circulaciones y vínculos, sino también barreras a esa circulación. Y ella, entre los muchos proyectos, y justamente pues, nos gusta tenerlo aquí porque tenemos a los compañeros del REDIF, este proyecto de la Universidad de Barcelona que dirigen Diego Sola y que dirige Ida Mauro, ya ha formado parte de este proyecto, que analiza los agentes, los procuradores de los distintos territorios de la monarquía, de las distintas corporaciones de esta monarquía en el seno de la misma, ¿no? Hoy nos va a hablar, como tenéis aquí, que se ha desconfigurado un poquito, pero bueno, espero que luego el resto no sea así, ¿no? De recursos ambientales, lenguas indígenas, comercio interoceánico en el Reino de Guatemala, los siglos XVI y XVII. Es tu investigación actual sobre la que estás trabajando. Sí, y, sí. Por lo tanto, pues, bueno, tienes pues la palabra, muchas gracias. Arsen. Sí, bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Y bueno, también agradezco mucho la invitación a participar en este ciclo de conferencias a Manuel Herrero, también a José María, a Pablo Hernández. Bueno, estoy muy agradecida con ustedes, Alberto también, gracias. Y bueno, el proyecto, bueno, lo que les voy a presentar hoy está relacionado con el proyecto que estoy desarrollando ahorita en el Centro de Estudios Mayas, que, bueno, el proyecto se titula Tierras, Recursos Ambientales y Lenguajes, Configuración de Pueblos Indígenas en el Reino de Guatemala, 1550-1630. Y bueno, en este proyecto yo me trato de preguntar a partir de probanzas, bueno, en realidad a partir de pleitos judiciales por tierras, de títulos de tierras, cómo se fueron de alguna forma configurando los recursos ambientales, ¿no? ¿Qué era un recurso? Los recursos naturales
no existían per se, sino que se fueron de alguna forma inventando a partir de la llegada, bueno, de esta conexión planetaria de lo que fue el Reino de Guatemala a partir de la llegada de los europeos durante la primera mitad del siglo XVI. Y un poco, pues bueno, qué eran esos recursos, ¿no? Y ahora lo que les voy a presentar es a partir de un caso específico, ¿no? que yo creo que conocerán algunos, el libro, la obra que hizo Thomas Gage, ¿no? durante la primera mitad del siglo XVII. Y es un poco porque, bueno, a partir de esa obra, pues podemos como de alguna forma relacionar lo que eran los recursos ambientales con también la necesidad de estos mercaderes, los frailes, de conocer las lenguas indígenas, y por otra parte, pues las conexiones, ¿no? Transoceánicas, a partir del siglo XVI y XVII. Entonces, bueno, me voy a enfocar en esta obra, pero también tratando de hilar con otras fuentes que también estoy trabajando, ¿no? Como les comentaba, algunos títulos, algunas probanzas, otro tipo de fuentes. Si quieren ya hablaremos en la parte de preguntas y comentarios un poco más sobre el tipo de fuentes que también estoy trabajando en la actualidad. Entonces, bueno, durante los siglos XIX y XX, eruditos y estudiosos pusieron atención a las obras realizadas por viajeros maravillados por las poblaciones americanas, a los que consideraron como un tipo de género narrativo. La mayoría de estos trabajos, como el de Iturriaga de la Fuente, que no son investigaciones históricas, y se ciernen sobre la ideología que explicaba las esencialidades de cada Estado nacional, así como la distinción entre las sociedades supuestamente avanzadas de las que provenían los viajeros con las sociedades a las que llegaban, ¿no? Consideradas atrasadas y exóticas. Frente a estos estudios, en las últimas décadas se ha producido una fructífera historiografía que ha dejado de lado el anacronismo de los estados nacionales para entender la construcción de categorías sociales, jurídicas y políticas que integraban o excluían a las personas en el proceso de configuración de las monarquías ibéricas. Y aquí me refiero pues, a los trabajos de Tamar Herzog, que también conocerán, a los de Gladys Ullón, y bueno, para Europa pues también tenemos varios de esos trabajos como el de Marie Kervine, entre otros. Es así que este trabajo se inserta en el diálogo que han iniciado estas investigaciones históricas. Ahí está. A finales del siglo XVII, el Consejo de Indias informó al rey Carlos II sobre el comercio ilegal con los ingleses, franceses y holandeses, en el cual explicaba que el problema no estaba en las guerras europeas, sino en las Indias, en donde los gobiernos locales permitían estos negocios y en algunos casos se beneficiaban de ellos. El documento está es del Archivo General de Simancas. Daba cuenta de que dichas transacciones y relaciones eran interpersonales, las cuales llevaban tiempo y habían pasado ante los ojos de consejeros y autoridades reales peninsulares como tratos entre simples religiosos o mercaderes con indígenas. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XVII, la presencia de franceses, holandeses e ingleses en la América española alertaba a la corona, pues sabía de las interacciones con las poblaciones indígenas y temía un posible levantamiento general de los naturales de la tierra en todas sus fronteras, con el que supuestamente se beneficiarían las monarquías extranjeras rivales. Bueno, aquí vemos un mapa que está en la obra de Gage, ¿no? Esta es de 1600, la edición de 1655, donde ilustra, bueno, lo que era América. Para la época, el extranjero era considerado por la corona como súbdito y vasallo de otras monarquías diferente a la española, así que desde el siglo XVI, en teoría, los extranjeros, o los considerados como extranjeros, necesitaban permiso directo de la Casa de Contratación y del rey para ingresar a América. Pero ello no fue impedimento para que muchos de ellos arribaran al territorio americano y en específico a la gobernación de Guatemala. En especial portugueses y genoveses, como pueden ver en este mapa, se perdió el letrerito, pero no importa,
Este mapa es de 1500, la llegada de algunos portugueses y genoveses entre 1524 y 1640 más o menos. Y bueno, nos muestran pues su participación también en algunas guerras de conquista, ¿no? Tanto por Sudamérica como por el norte. Y lo interesante es que estos personajes se avecindaron tanto en Santiago de Guatemala como en Ciudad Real, ¿no? Que están en lo que adscritas a lo que va a ser la gobernación de Guatemala. También aquí les voy a mostrar otro mapa, ya aquí está la fecha, esta es de 1570 a 1595, también llegan muchos portugueses y genoveses. Aquí, bueno, van a llamar su atención que, bueno, ¿por qué los portugueses se consideran como extranjeros y ya para esta época formaban parte de la Unión de Coronas? Pues, bueno, en realidad, si bien sí se había integrado, bueno, se habían juntado las dos coronas, sin embargo, pues los portugueses para la corona eran, pues no eran de fiar, ¿no? En la documentación aparecen muchas veces las ordenanzas que mandaba el rey a la audiencia, que no se fíe de los portugueses, que guían de repente también a los holandeses para llegar a los territorios americanos, y por lo tanto que no se les ponga encargos, ¿no? de la audiencia. Sin embargo, estos portugueses y bueno, los genoveses también, como les comentaba, ya se habían avecindado en estas ciudades y fungían como mercaderes, ¿no? De alguna forma llevaban mercaderías, ¿no? Tanto a corta distancia como a larga distancia. Como pueden ver aquí, algunos incluso llegaban hasta las Filipinas. No tenemos el caso de uno de estos portugueses que era vecindado me parece que es en El Salvador, y llega hasta Acapulco, y bueno, se va a Filipinas, y cuando quiere regresar a Acapulco, bueno, muere, y muere intestado, es decir, que no hace testamento. Y entonces, bueno, hay ahí todo un conflicto por las mercaderías que lleva en esta nao. Y lo que llama la atención, bueno, es que bueno, las mercaderías que se encuentran en este documento, algunas de ellas también las vamos a encontrar en inventarios de, por ejemplo, del convento de la Concepción en Ciudad Real, que también va a tener algunos productos de las Filipinas, ¿no? de la China, que llegaban por las Filipinas. Entonces, bueno, tenemos aquí pues que hay una conexión de estos espacios, que son espacios que no están de alguna forma desconectados, ¿no? Que muchas veces se ha visto a Centroamérica como un espacio desconectado, pero vemos que no, que estaba en realidad muy conectado. Y bueno, también tenemos, bueno, estas son otras trayectorias, también ya más tarde, ya principios del siglo XVII, pero bueno, que ya no están pasando hacia Filipinas, ¿no? Pero bueno, se quedan más bien avecindados en Ciudad Real y en Santiago de Guatemala. Y es en esta época en la que va a aparecer este personaje, Thomas Gage, ¿no? Quien formó parte de estos considerados por unos como viajero, ¿no? Como extranjero, ¿no? Que llega a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ¿no? Y lo interesante es que él, en un principio, bueno, es dominico, ¿no? Él llega, bueno, llega con la orden de los dominicos, y lo interesante es que, bueno, su obra, bueno, se han hecho varias ediciones de su obra, y en los estudios introductorios, bueno, se han mencionado importantes datos biográficos de él, su procedencia y posición política católica, ¿no? de su familia frente a los puritanos ingleses. Él era inglés, evidentemente, razón por la cual él y sus hermanos se formaron primero con los jesuitas en el colegio de Saint-Omer en Flandes. Es conocido que esta orden religiosa se infiltró tanto en el Reino de Francia como en el de Inglaterra para apoyar a la Liga de los Católicos después del Concilio de Trento. Sin embargo, Thomas Gage dio un cambio a la tradición familiar y decidió integrarse a la orden de los dominicos, lo que su padre no vio con buenos ojos.
y por temor, bueno, según esto es lo que él mismo dice en el prólogo de su obra, por represalias familiares, en 1625 se embarcó con un grupo de dominicos encabezados por el comisario de la orden Fray Jacinto Calvo a América, con el fin de llegar a las Islas Filipinas, muy recientemente conquistadas, ¿no? Las Islas Filipinas, el proceso de conquista es de 1570, más o menos. En la lista que presentó el comisario Calvo, de los pasajeros que iban con él con permiso explícito del rey, no se registró a ningún Thomas Gage, pero sí se encuentra a Fray Antonio Meléndez, como natural de Segovia, quien fue amigo del dominico inglés, con quien posteriormente escapó a la provincia de Chiapa. Según algunos introductores a la obra de Gage, se escondió, ¿no? Cuentan así un poco de manera muy anecdótica, ¿no? Que se esconde para poder ingresar al barco que los llevaría a América. Sin embargo, pues bueno, también es muy probable que haya dado otro nombre, ¿no? Para registrarse y no ser ubicado como inglés y extranjero, ya que en esta época pues estaba prohibido que los vasallos y súbditos de otras monarquías pasaran a las Indias. Al llegar a la Nueva España, nuestro personaje prefirió escapar hacia Oaxaca, Chiapas y Guatemala, pues las islas Filipinas se le hacían peligrosas. En consecuencia, se ganó la enemistad de Jacinto Calvo, que era el que encabezaba este grupo de dominicos. La obra de English American A New Survey of the West Indies, introducida al español en el siglo XIX con un nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, fue escrita en Inglaterra. Una primera versión se publicó en 1648 y la dedica Gage a Thomas Fairfax de Cameron, capitán general del ejército del Parlamento y mediador entre los republicanos y parlamentaristas frente a los monarquistas. En 1655 la obra fue reeditada en inglés y posteriormente se realizaron varias traducciones al francés en 1699 y al holandés. Y fue hasta 1838 que se traduce al español. La versión francesa se traduce la versión francesa de 1699 y esta última edición tiene muchas omisiones, ¿no? Encontramos muchas omisiones, por ejemplo, pues no cuenta con la dedicatoria, que es muy importante, a Thomas Fairfax, ¿no? Fundamental para entender el objetivo principal por el que se redactó este texto. Por ello, la mayor parte del estudio pues nos hemos basado en la primera edición al inglés de 1648, por ser la más completa y la que escribió directamente el autor y no en la traducción al español, ¿no? Incluso la que se conoce en Guatemala es evidentemente la de 1699, ¿no? La del siglo XIX, que se traduce en el 19 al español. Varios escritores han mencionado que Thomas Gage fue un espía inglés desde su llegada al territorio americano. Probablemente se debe a que en su dedicatoria mencionó que estuvo durante 12 años en Nueva España y sus alrededores, pero que prefirió regresar a su casa, y aquí hay una cita, no solo a mi país, sino al verdadero conocimiento y libre profesión de la pureza del Evangelio, me dieron razones para concebir que estas grandes misericordias no me fueron asignadas por el poder celestial para que enterrara mi talento en la tierra o escondiera mi luz bajo un candelero, sino para que impartiera lo que allí vi, y supe para el uso y beneficio de mis compatriotas ingleses. Debido a esta referencia, ya que Gage tenía el interés de informar a los ingleses sobre el territorio americano para que las huestes parlamentaristas de Oliver Cromwell avanzaran a tierra firme desde las islas del Caribe, algunos autores concluyeron que este personaje era un espía. Sin embargo, al realizar una crítica de fuentes, no se sostiene dicha afirmación. Si bien escribió su obra para informar a los revolucionarios ingleses la riqueza y ventajas mercantiles que había en América, en especial en Centroamérica, no hay indicios suficientes para concluir que desde un principio hizo dicho viaje para espiar los territorios americanos bajo la jurisdicción española, puesto que la obra la escribió al regresar a Inglaterra para solicitar la protección a Fairfax. O sea que más bien hizo un intercambio de información, pero ya era posterior, ¿no? a cuando él decidió hacer este viaje. Y aparte esto es durante el contexto de la Revolución Inglesa, de la guerra entre los parlamentaristas y republicanos contra la corona. Bien, voy a avanzar.
ya me adelanté aquí, bueno, este es la dedicatoria, ¿no?, que le da Firefox. Bueno, también la obra de Gage forma parte de un repositorio de textos que incentivaron el libre comercio inglés con los pueblos indígenas americanos, en especial con Centroamérica. Cuando llega a América, él decide dejar el grupo de dominicos con el que había llegado a Nueva España y decide tomar camino hacia Oaxaca, a la provincia de Chiapas, y finalmente llegar a Guatemala. Aquí les muestro un mapa, no se ve muy bien, pero bueno, es un poco el mapa de lo que era la gobernación de Guatemala en el siglo, bueno, esto es del siglo XVI, pero bueno, también nos puede servir un poco para lo que era el XVII. Ahora bien, Gage, al llegar a Guatemala, estudió la lengua Poconchí, que es una lengua que se hablaba en la provincia de la Verapaz. Ahorita les muestro el mapa. Es un mapa que ya medio les había mostrado hace algunos, aquí está, de la Verapaz, en la que evangelizó a los indios de Petapa y Misco. Posteriormente vuelve a Inglaterra y en 1654 regresó a América con la armada inglesa capitaneada por William Penn, que tenía como objetivo llegar a Centroamérica por las Antillas. Sin embargo, cerca de la isla española, la armada fue derrotada por los españoles, por lo que solamente pudieron arribar a Jamaica, en donde murió en 1656. Voy a regresar, disculpen ustedes. Bien. Según Elisa Ramírez Castañeda, la obra de Gage podría insertarse entre los textos que buscaron denunciar la violencia e intolerancia cometida por los españoles y portugueses a los nativos de las Indias Occidentales, corriente historiográfica que se ha denominado, como todos sabemos, la leyenda negra, la cual se fundamentaba en las traducciones y ediciones de crónicas y obras como la de Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Martí de Anglería, entre otros autores, la cual se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII. Ello se evidencia en el capítulo 20 de la segunda parte de la obra, en la que Gage se asume como protector de los indios del pueblo de Petapa en la gobernación de Guatemala, siguiendo el ejemplo de Fray Bartolomé de las Casas frente al encomendero Francisco de Montenegro, quien no pagaba los salarios a los indios que le daban servicios personales, los cuales se habían prohibido desde las leyes nuevas de 1542 y 1543, y en caso de que los indios los hicieran, se les debía pagar un salario, lo que supuestamente no hacía este encomendero. Así que en su narrativa, Thomas Gage, sin hacerlo explícito, siguió los pasos de Fray Bartolomé de las Casas, tanto en su defensa a los indios que habían sido sus feligreses, como en la forma de declarar los hechos que cuenta como fidedignos, ¿no? Algo que Bartolomé de las Casas hacía mucho en sus obras era decir que él había vivido esos acontecimientos que narraba en sus obras. Bien, este argumento será esencial para su regreso a Inglaterra en el contexto de la Revolución y para explicar que los indios podían decidir a qué jurisdicción pertenecer. Esto también va a ser muy importante, ¿no? Si a la corona española o a la inglesa. Entonces, yo veo como tres partes en este texto, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la tierra y la jurisdicción, por otro lado, con la que tiene que ver también con los conocimientos de la lengua, la importancia de conocer la lengua para la evangelización, pero también para hacer tratos y contratos con los indios, conocer las rutas, y por otro lado, pues como ellos podían decidir el gobierno que iban a tener y también eran los dueños de la tierra, pues podían tomar decisiones de a qué jurisdicción pertenecer. Bien, voy a seguir por acá. Bueno, voy a empezar con la cuestión de la tierra y la jurisdicción. Thomas Gage llega a la Nueva España y al Reino de Guatemala durante el proceso de reconfiguración territorial iniciado por las congregaciones y reducciones de pueblos de indios, seguido por el establecimiento de cabildos indígenas a usanza hispana que se hicieron de estas corporaciones coloniales.
pues además de gobernarse a sí mismo, tenían que velar por la gestión territorial del pueblo, así como del pago del tributo que debía entregar la población al encomendero o a la real corona, ¿no? Los pueblos, había pueblos que no estaban, bueno, que no tenían encomenderos, sino que sus tributos eran para la corona directamente, pero bueno, vemos que esos tributos podrían darse, bueno, el rey con su gracia podía darlos a viudas para ayuda de costas, como limosnas para algunos frailes, entre otras cuestiones. Bien. En este mismo contexto, particulares indios e hispanos se hicieron de tierras mediante mercedes reales que premiaban sus servicios, especialmente indios caciques, considerados como caciques. Como consecuencia, esta mercedación inició un periodo de compraventa de tierras entre particulares en las que no mediaba la corona. Sin embargo, al darse cuenta el rey de estos negocios de tierra y su necesidad de obtener recursos económicos para la construcción de una armada que protegiera los reinos de la monarquía de los corsarios, Felipe II estableció las composiciones de tierras en noviembre de 1591, las cuales consistían en el pago de un arbitrio para que los particulares que tuvieran tierras sin título de propiedad fidedigno podrían componerse a cambio de una módica cantidad que tenía que ver muchas veces con qué tipo de tierra se trataba, ¿no? Si era una tierra muy importante, ¿no? Con recursos de gran interés, pues era más cara que otras. Pero para los indios parece que siempre, bueno, supuestamente siempre fue una medida estándar y más baja que la que se daba a los españoles. Esta situación llevó a que muchos españoles y caciques indígenas se hicieran legalmente de tierras que habían ocupado sin ser mediante. Asimismo, fue en este proceso que el rey se hizo de las tierras que supuestamente se consideraban como baldías, como parte de sus bienes patrimoniales, es decir, como bienes realengos. Importa resaltar que esto se desarrolló en el contexto, como ya les había comentado, de las congregaciones y reducciones que buscaban controlar la movilidad de las personas y asentarlas en un territorio específico, por lo que muchas tierras que ocupaban anteriormente algunos grupos indígenas fueron consideradas como baldías y en consecuencia se repartieron a particulares. Sin embargo, muchos pueblos seguían acudiendo a estas tierras que habían sido de sus antepasados, como lo que ha estudiado el mismo profesor Lubel, ¿no? Para los cuchumatanes, usted lo ha visto, con lo que iniciaron algunos conflictos a nivel local. Ahora bien, en la Nueva España, las composiciones de tierras se cobraron sistemáticamente durante el virreinato del Marqués de Cerralbo entre 1624 y 1635. Esto ha sido estudiado por Eduardo Carrera Quesada. ¿Sí? Mientras tanto, en el Reino de Guatemala, estas comenzaron a cobrarse a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Momento preciso en el que Gage estuvo en estos territorios, por lo que es muy probable que se conociera a cabalidad las dinámicas de las composiciones y los conflictos que se desataron a partir de la titularidad de tierras, pues en muchos casos ello cambió la concepción que se tenía sobre quién o quiénes eran los poseedores legítimos de la tierra. Desde la primera mitad del siglo XVI se desarrollaron discusiones sobre si los indios tenían razón o no, como la famosa controversia en Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas en 1551, la cual era conocida por Gage, pues uno de sus lugares de estudio fue Valladolid, así que dicha discusión la tuvo presente al escribir su obra. Otros debates se enfocaban en los justos títulos del rey, los cuales le había otorgado el Papa, por lo que habría un paso a la polémica sobre si el rey español era dueño de la tierra o únicamente tenía jurisdicción. Tratadistas y teólogos como Fray Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz manifestaron que el rey no podía disponer de la tierra sin que los indios, como sus súbditos y vasallos, le dieran su consentimiento. En 1553 de la Veracruz manifestó que el rey únicamente podía recibir tributo de los indios y que estos los podía suceder a los encomenderos por sus servicios, pero que ni la corona ni los encomenderos podían ocupar las tierras de los indios, ni siquiera las incultas, es decir, aquellas que no estaban labradas ni cultivadas. La conclusión de estas discusiones fue que el rey solamente tenía jurisdicción en dichos territorios, es decir, que en su nombre se podría aplicar la justicia a cambio del reconocimiento de los nuevos vasallos y súbditos del rey que pagaban tributo,
mientras que los dueños de la tierra eran los propios indios. Supuestamente las tierras que el rey podía dar en merced eran las que habían sido del tlatoani mexica y del quechua que el rey tomó debido a que se les consideraba como tiranos, y de ahí iniciaron las primeras mercedes de tierras a particulares españoles. Así pues, Gage manifestó que los indios eran los dueños de la tierra, siguiendo a los tratadistas de la escuela de Salamanca. Ello se observa en la dedicatoria que hace a Fairfax de Cameron, en el que plasmó su idea sobre la posesión de la tierra y la jurisdicción del rey frente a los tratados que se basaban en las bulas papales de principios del siglo XVI, especialmente la donación de Alejandro VI, que para Mariano Peset y Margarita Menegus ha sido leída por algunos historiadores como la que estableció que el derecho sobre la propiedad en Indias provenía del rey. Ello permitió a Gage argumentar que los verdaderos dueños del territorio americano eran los propios nativos y por consiguiente eran quienes decidían con quién comerciar y hacer tratos e incluso solicitar protección a los ingleses frente al rey de España, es decir, transferir la jurisdicción de la corona española a los ingleses. Y aquí les pongo la cita del texto. Dice: el justo derecho título de esos países pertenece a los propios nativos, quienes, si de buena gana y libremente invitan a los ingleses a su protección, cualquier título que tengan en ellos, no hay duda de que puedan legalmente transferirlo o comunicarlo a otros. Y para decir que la inhumana carnicería que los indios cometían antiguamente sacrificando tantas criaturas razonables a sus malvados ídolos era justificación suficiente para que los españoles los despojasen de su territorio, el mismo argumento puede con mucha mejor razón hacerse valer contra los mismos españoles que han sacrificado tantos millones de indios al ídolo de su bárbara crueldad, que muchas islas populosas y grandes territorios del continente principal están hoy completamente deshabitados, como Bartolomé de las Casas, el obispo español de Oaxaca. Aquí se equivoca, fue de Chiapas, no de Oaxaca, en Nueva España. Ha testificado suficientemente por sus escritos impresos. De esta manera ponía en duda la jurisdicción por posesión de la corona española en los territorios de las Indias. Con esta referencia, Gage no solo se inserta en la corriente historiográfica de la famosa leyenda negra, como lo han planteado algunos autores e introductores a sus obras, ya que tomó como referencia a las traducciones de Las Casas y de López de Gómara al inglés, sino que también reflejan las lecturas que hizo de los tratadistas de la escuela de Salamanca. Bien. Después de la época, bueno, ahora voy a pasar a la cuestión de las lenguas, ¿no? Y de su importancia para conocer las rutas y poder insertarse en los mercados indígenas. Desde la época prehispánica, el mundo mesoamericano se conectaba con otras regiones por medio del intercambio y la tributación. Guatemala, Chiapas y Oaxaca fueron puntos nodales de estos enlaces, pues estas rutas se transportaban indios tamemes, que eran los cargadores, mercaderes mayas, zoques y chiapanecas, quienes posteriormente, para la época de Gage, fueron llamados indios arrieros, quienes le guiaron en su camino hacia el sureste de la Nueva España. Gracias a estos guías, Gage pudo describir los caminos y veredas que conectaban a estos espacios, los cuales describió con detalle. Incluso refirió que el trayecto que había entre el Golfo, Tabasco y Chiapa de Indios no estaba controlado por los españoles. Y mencionó la importancia que tenía la provincia de Chiapa, la cual no debería ser subestimada por los españoles, ya que, y cito, si lo consideraran como un punto intermedio entre México y Guatemala, cuya fortaleza podría ser la fortaleza de los americanos y cuya debilidad podría resultar peligrosa para todo ese floreciente imperio, por la fácil entrada al mismo a través del río de Tabasco o por su proximidad y frontera con Yucatán. Asimismo, informó que las mercancías como el algodón, el cacao, la grana cochinilla en grandes cantidades, los cueros y el azúcar eran muy importantes para el comercio que había entre los pueblos. Además, mencionó que el tributo anual que entregaba añadía mucho a los ingresos reales. Gage describió las rutas minuciosamente por las que pasó desde la costa del Golfo hasta el centro de México, Oaxaca y posteriormente Chiapas y Guatemala. En este sentido, aseguró que su objetivo era mostrar a mi lector, cito, las partes de América que recorrí y en las que permanecí, observando más particularmente el estado, la condición
la fuerza y las mercancías de aquellos países que se encuentran al sur de México. De esta manera, nuestro autor reconocía, al igual que las casas, el razonamiento de los indios para poder comerciar e intercambiar productos y abogaba por un libre mercado en el que los comerciantes indígenas decidieran con quién hacer tratos. Era muy común que a los indios mercaderes se les considerara como indios de razón, como lo hicieron como lo hizo también Bernal Díaz del Castillo en su obra, y algunos españoles en pleitos judiciales del siglo XVI temprano. Y aquí les muestro una lámina del Códice Florentino que hizo Sahagún y sus informantes, donde se muestran a los indios mercaderes, ¿no?, de Sinacantán, que es un pueblo en Chiapas, y llegan los nahualostomeca, que son nahuas, mercaderes nahuas, ¿no?, que llegan a intercambiar plumas de quetzal. Gage era consciente de que para poder vincularse con los indios de los pueblos de Chiapas y Guatemala, debía aprender las lenguas que hablaban, por lo que se empeñó en aprender una de ellas. De todas las lenguas que había en el reino de Guatemala, eligió el Pocomchi. Su primer contacto con esta lengua fue en la Verapaz, cuando participó en las entradas punitivas a los pueblos que los dominicos de Cobán aún no lograban evangelizar. En estas expediciones, Gage se puso al servicio del prior Fray Francisco de Morán, quien había conocido en el convento de San Pablo de Valladolid. Posteriormente, debido a sus anhelos por regresar a Inglaterra, decidió aprender una lengua que hablaran los pueblos cercanos a las ciudades de Santiago de Guatemala, con lo cual pudiera sostenerse, ¿no?, y poder juntar dinero para regresar a Europa. Así que preguntó al provincial de los dominicos y le aconsejó continuar aprendiendo la lengua poconchí, ya que era la más hablada en el reino de Guatemala, en la Verapaz y en El Salvador. Además, el provincial lo invitó al pueblo de Petapa a estudiarla con Fray Pedro de Molina, que necesitaba ayuda debido a que era muy mayor. Gage en su texto reflexionó que los frailes de aquellas tierras, que son en cierto modo expertos en las lenguas indígenas, han compuesto gramáticas y diccionarios para facilitar el trabajo de aquellos que puedan ocupar su lugar tras su fallecimiento, pero mientras viven no están dispuestos a enseñar las lenguas a otros por temor a que sus alumnos, tras adquirir un buen conocimiento de las lenguas, suplanten sus propios cargos y les quiten los grandes beneficios que obtienen al vivir como curas en los pueblos de indios. De esta manera, el fraile dominico reveló uno de los objetivos de producción de los vocabularios, gramáticas y diccionarios, pues planteó su uso interno en las órdenes religiosas con el fin de que los frailes de generaciones futuras aprendieran las lenguas de los indios para continuar con el adoctrinamiento de las lenguas autóctonas. Molina ayudó a Gage a aprender la lengua Pocomchi. Para esto le dio un resumen para declinar los sustantivos y conjugar los verbos, además de un diccionario de palabras en Pocomchi. Con estos materiales y saberes, el dominico inglés pudo predicar a los indígenas y manifestó que dominó el idioma de los indios. Él dice que con mucha facilidad, conversando y dialogando con ellos, gracias a lo que había aprendido en su estudio privado. Es probable que Gage se le facilitara la lengua Pocomchi y la aprendiera rápidamente, ya que era muy diestro en otras lenguas como el latín y el griego, las cuales se había enseñado en la provincia de Chiapas y en Santiago de Guatemala. Finalmente, fue enviado a Mixco y a Pinola para predicar a los indios en Pocomchi, y antes de establecerse en aquellos pueblos, informó de los recursos económicos que tenían estos pueblos, así como de las ofrendas y tributos que pagaban. Todo ello para sacar la cuenta de lo que obtendrían ambos pueblos, ¿no? Y aquí les muestro la cita de lo que él más o menos encontraba ahí en estos pueblos. Y de esta manera el dominico explicaba lo que recibía como pago, que lo que recibía como pago provenía de las cajas de comunidad, ¿no? Dinero que se obtenía al vender o conmutar lo sembrado, ¿no?, lo sembrado en la milpa, en una parcela de tierra que formaba parte de los propios de los pueblos de indios y que administraban las autoridades del cabildo indígena de Mixco y Pinola. Es decir, a él no les daban el trigo y el maíz, sino que se vendía esos productos y después, debido a la plata, ¿no?, que también circulaba un poco por ahí, pues lo obtenía algún dinero, ¿no?
Además de los recursos que provenían de los propios del cabildo indígena, el religioso se informó de los ingresos que obtendría al dar misas en celebración de las muchas cofradías que había en ambos pueblos, tanto de españoles como de indios. De esta manera, Gage eligió aprender a cabalidad el Pocomchi, lengua que escogió entre muchas de las diversas que se hablaban en el reino de Guatemala, entre mayenses, oquianas, otomangues y yutonaguas. Además, se muestra el objetivo material para aprenderla, ¿no? Para él quería aprender la lengua para poder sustentarse, el cual no fue, no por una cuestión de curiosidad, ¿no? Como lo que nos mostró Rebeca, bueno, en el coloquio, ¿no? Mostraban la curiosidad que tenían algunos frailes de estudiar las lenguas o también los saberes del ambiente, el cual no fue muy diferente al de otros religiosos quienes también buscaban sostenerse entre los pueblos que adoctrinaban. Y bueno, algo interesante de este espacio es que, bueno, como es una frontera lingüística, ¿no? Pues muchas veces la interpretación, bueno, necesitaban de indios intérpretes o traductores, y no solamente, bueno, en realidad de varios, porque pues a veces una lengua local mayense era muy distinta a la de otra, ¿no? Entonces incluso necesitaban traductores entre las mismas lenguas mayas, pero también con el náhuatl, ¿no? Que el náhuatl de alguna manera va a ser una lengua de comercio, una lengua de conquista, que muchos de los mercaderes indios de estos pueblos de Guatemala y de Chiapas la sabían para poder intercambiar algunos productos, ¿no? Entonces eran las dinámicas de interpretación que se necesitaban, que necesitaban los mismos españoles, pues eran muy, muy complejas, ¿no? Y bueno, pues eso sería lo que les quería contar, y pues bueno, estoy abierta también a sus comentarios y preguntas.